Buenos días, mi nombre es María José Chacón Sánchez y les vengo a hablar sobre mi proyecto titulado El impacto psicológico del COVID-19 en estudiantes universitarios, un análisis de las consecuencias y estrategias de adaptación. Espero lo disfruten. Sabiendo el título del proyecto, podemos tomar en cuenta que la investigación se centra básicamente en analizar y estudiar, identificando cada una de las diferentes formas en las que la pandemia afectó a la población estudiantil específicamente, trayendo consigo el aumento de la ansiedad, el aumento de la depresión, del estrés estudiantil, entre otras muchas cosas. Para poder realizar esta investigación se toma una exhaustiva lectura de toda la información y análisis o investigaciones que se hicieron durante la pandemia y después de la pandemia, a la vez que se toman algunas encuestas y las opiniones de estudiantes universitarios que estén pasando por algún momento de adversidad o que piensen o consideren que la pandemia trajo consigo una consecuencia en el ámbito académico. Al hablar del primer momento, específicamente del área de la identificación de producto, hablamos entonces de que nos centramos en las consecuencias tanto emocionales y psicosociales que la crisis sanitaria provocó o causó en este grupo poblacional que fue escogido, así como hablamos también de las estrategias de adaptación que se fueron adaptando y que se fueron utilizando para afrontar los desafíos en los que se vieron envueltos los estudiantes. Posteriormente hablamos de la importancia y la necesidad. No es una sorpresa para nadie que la pandemia causó demasiado desorden y demasiados estragos, tanto mundialmente, y Venezuela, obvio, no fue una excepción, sino que sumándole entonces sus crisis y toda la situación por la que ha estado pasando, en el contexto social y cultural se vio un gran golpe. Cuando hablamos entonces, ya aparte de los objetivos, hablamos de identificar las consecuencias psicosociales que ha tenido relación la pandemia de COVID-19 en los estudiantes universitarios de Venezuela. Hablamos de analizar las estrategias de adaptación y cómo los estudiantes afrontaron las mismas, si se adaptaron difícilmente o si fueron receptivos a estas. Y también el proporcionar recomendaciones a las entidades universitarias y a las entidades educativas sobre cómo apoyar la salud mental de los estudiantes, cosa que ha sido muy dejada de lado en estos últimos años. Luego, por último, para terminar con el primer momento, hablamos de que el alcance de este informe se justifica con la necesidad de comprender y abordar el impacto psicológico de la pandemia en estudiantes universitarios, tanto con una relevancia en el contexto académico como en el contexto comunitario. Ok, para el momento 2, entonces, tenemos en cuenta la fase de diagnóstico, en la cual es necesario entender cómo estos cambios influyeron en la salud mental de los jóvenes, en la capacidad de adaptación de las mismas y en el rendimiento académico. Para llevar un diagnóstico efectivo, tenemos que identificar a la población esencial. En este caso, serían estudiantes universitarios de diferentes disciplinas y niveles académicos, para así evaluar correctamente a una población bastante dispersa y, si posible, distribuida. De esta forma se busca identificar y analizar las características y el estado actual de la salud mental de esta población. Luego, teniendo en cuenta las bases teóricas que se dejan aquí en las láminas y un poco de investigaciones aparte, podemos hablar de un análisis, en donde entonces comprendemos y abordamos las consecuencias que son urgentes o críticas para el bienestar de los jóvenes, teniendo en cuenta aspectos fundamentales, tanto como el aumento de problemas mentales durante los últimos años, tanto como la depresión, la ansiedad y el estrés, los cuales son los que tienen mayor relevancia en esto. Luego hablamos también de la desconexión social y de cómo se han sentido los jóvenes hoy en día después de el periodo de pandemia y lo que vino posteriormente y cómo se fueron desconectando tanto socialmente como en el ámbito estudiantil. Y luego tendríamos las estrategias de adaptación y el mismo rendimiento académico que van de la mano. Por último, ya teniendo todo esto, podemos tomar en pie la fase de ejecución, en donde se hace una estrategia de intervención, se implementan las intervenciones, se hace una evaluación de ajustes y también se divulga y se concientiza acerca del tema. Por último, pero por no menos importante, tenemos el momento 3, en donde entonces nos centramos principalmente en el plan de acción. Tenemos la evaluación inicial, que dura aproximadamente un mes. Posteriormente tenemos el desarrollo de los recursos, la implementación de talleres, un establecimiento para un sistema de apoyo, preferiblemente entre estudiantes, para que así ellos mismos consigan o se sientan en un lugar seguro y puedan comunicar su sentir entre ellos y expresar sus experiencias, cómo se han sentido a lo largo de estos años, qué dejó en ellos el periodo de pandemia, ese tipo de cosas. Y a su vez puedan darse consejos sobre nuevas formas de adaptación, recursos para estudiar, entre ese tipo de cosas. Y posteriormente, al cabo de unos 6 meses aproximadamente, es que se haría una evaluación y seguimiento sobre esto. Posterior tenemos las estrategias
que son las cosas que se van a usar, lo que vamos a implementar en sí, que siempre nos vamos a guiar por la educación y la sensibilización acerca del tema, para que ya se rompan los estigmas con el tema de la salud mental. Tendríamos talleres interactivos, asesoramiento psicológico para todo aquel que lo necesite, un fomento a la comunidad, y a su vez también estableceríamos un puente de unión para que tengan en cuenta que la comunicación es clave, y no solamente entre ellos y sus compañeros, sino que también con su familia, para que sepan por lo que están pasando, y el uso de plataformas digitales. Sabemos que estamos en una época extremadamente digital, por lo que sería una fuente muy viable y un recurso bastante útil. Luego tendríamos la factibilidad, que es tener en cuenta los recursos disponibles. Mayormente esto son cosas que se pueden hacer y que son fáciles de conseguir, pero tenemos que tener en cuenta el interés y la participación estudiantil. Podemos encontrarnos con edades un poco difíciles o personas un poco cerradas de mente, que no estén de acuerdo en expresarse y que sean un poco ignorantes acerca del tema, por lo que lo vean como algo bobo, algo absurdo o una pérdida de tiempo. Entonces tendríamos que tomar mucho en cuenta eso. También estaría la sostenibilidad y el impacto esperado, que lógicamente estaríamos esperando buenos resultados, pero siempre eso va de la mano con todo lo demás, el funcionamiento correcto, el interés, la participación, entre otras cosas. Ya para poder finalizar, entonces sabemos que el estudio de investigación y análisis propuesto tiene como finalidad abordar el impacto psicológico de la pandemia en estudiantes universitarios, utilizando entonces estrategias de intervención que se consideran factibles y sostenibles, a su vez que puedan llamar la atención de los estudiantes y que sea algo interactivo y sociable entre ellos, para que de esta forma no se sientan abrumados y puedan ver y percibir que no son solo ellos los que se sienten así, sino que hay personas que también han estado pasando por lo mismo desde la pandemia. La implementación de este programa no solo beneficiaría a los estudiantes en el presente, sino que también estaría, o como tal, sentaría unas bases sólidas para una cultura institucional más fuerte en cuanto a lo relacionado con la salud mental, que fue algo hablado anteriormente. Tenemos una sociedad actual en la que hasta ahorita se están rompiendo algunos estereotipos acerca de estos temas, entonces esto solamente sería dar pie al inicio de lo mismo, y que más estudiantes se concienticen y puedan dar información acerca del tema. Muchísimas gracias por su atención.